Bueno, fue bastante decisivo la escritura de mi primer libro, que reunió dos textos, dos relatos largos, Último Visitante y El Señor del Cielo, que fueron publicados por Burnichón, el editor Alberto Burnichón, que lo mataron en el 24 de marzo del 76. Bueno, salió ese texto mío a fines de 1975, pero previamente yo quería lograr una suerte de perfección en la escritura de esos dos textos, que me los había pedido Burnichón, y bueno, y de alguna manera me había empecinado en lograr ese objetivo. Y bueno, pero tenía que entregar los textos y salió como salió, y lo que me hizo percatar, digamos, ese empecinamiento, fue que no se logra ninguna perfección, sino que se escribe, digamos. La escritura se resiste, o no se puede contar absolutamente todo, y eso también contribuye a que la escritura no sea perfecta, pero que le da una genuina dimensión de lo que implica la tarea siempre bastante ardua de escribir. Una amiga a la que no veía desde hacía mucho tiempo y con la cual volví a encontrarme de un modo impensado, me contó hechos muy recientes de su vida. En realidad fueron varios encuentros. El primero, sin duda, hizo posible los demás. Los posteriores se fueron escalonando gracias a que ella me llamaba por teléfono, venía a mi casa o yo iba a la suya, y de esa forma, a veces con intervalos más o menos breves, seguía nuestra charla. Por lo tanto, aquella amistad que yo creía agotada se reanudó, y lo que más me sorprendió fue que el periodo anterior, sin duda ya esfumado o inexistente, pues ninguno de los dos se acordaba muy bien de las situaciones pasadas, se cerró de manera abrupta sin que fuera necesario explicar el porqué mediante otros términos como no sean los que acabo de señalar. Todos los que la conocían o habían tenido algún trato con ella no se explicaban muy bien el porqué de sus dos nombres, Elisa, Felisa. Tampoco nadie sabía a ciencia cierta si el segundo, partiendo de la letra F, no era una modificación arbitraria del primero, o si éste no había sido antepuesto sin razón alguna y quitándole la F. Para unos pocos recalcitrantes, quienes adoptaban una actitud de incredulidad casi total, ninguno de los dos nombres era verdadero. Sin embargo, para los que éramos sus amigos o conocidos más cercanos, Elisa era solamente Elisa. Y Felisa, al quedar relegado, lograba, pese a todo, persistir como una palabra que se usa solo luego de haber recurrido a las más comunes. Muy de cuando en cuando, en el transcurso de una conversación sobre los temas más insustanciales, alguien podría llegar a usar de forma casual su segundo nombre. En el caso de que Elisa, como era de prever, estuviera presente y lo hubiera escuchado, desde ese instante, si ella empezaba a hablar, su voz enronquecía, parecía ser una persona distinta la que hablaba. Pero un buen día logré enterarme de un modo inesperado que existía un tercer nombre para mi amiga. Estábamos tomando, ya no recuerdo qué, en un bar y sonó el celular de Elisa. Ella respondió a quien le hablaba. Sí, habla Lisa. O sea, que fuera quien fuere,
el que la había llamado le preguntó si se trataba de Lisa, la persona con la cual hablaba. La segunda parte de la conversación, luego de que Elisa admitió ser Lisa, consistió en una sucesión de sí y de no que ella articulaba secamente. Cuando cortó, evité hacer cualquier alusión al hecho de haber escuchado un tercer nombre suyo, y tampoco dejé de advertir que por haber sido tan espontánea la revelación, me costaba buscar alguna excusa para llevar cualquier indagación hacia el nuevo nombre de Elisa. Respecto del contenido de mis libros, tengo publicados fundamentalmente muchas novelas, un solo libro de cuentos que se llama La sombra de los peces, y una sola novela desde el punto de vista de su extensión que se llama Hondonada. El resto son novelas. La última de esas novelas que publiqué es Comienza el eclipse. Y pienso que en todos los casos la tarea, digamos, de escribir estuvo siempre atravesada por algo así como la dificultad de comprender a fondo lo que uno está contando. Como si hubiera, digamos, como si hubieran escollos, como si hubieran impedimentos para llegar, digamos, a una versión definitiva, y a la cual evidentemente no se llega, pero es durante la duración de ese intento que la escritura de alguna manera se consuma. De alguna manera, si pudiera, digamos, establecer una preferencia en particular en relación a los diferentes textos que fui escribiendo, me inclinaría por Restos, que fue una novela que apareció en el año 2003, y en la cual se relata la búsqueda que hace el narrador de un amigo que supuestamente está muerto, y trata de ir uniendo todos los rastros, las huellas o los restos, digamos, que quedaron de esa vida, y en diferentes escenarios, no solo específicamente en el lugar donde se inició su amistad, sino también en otros países del exterior, como es en este caso México, al cual esta persona se había radicado, donde se había radicado, y había desarrollado una carrera de actor de teatro, lo cual le agrega al texto un elemento que contribuye, digamos, a enrarecer o quizá dificultar todavía más ese esfuerzo del narrador por reunir lo que quedó, o lo que permanece, o lo que perdura de este personaje llamado Guillermo Ríos, que en su momento fue su gran amigo. Si por una razón cualquiera, invocando los propósitos más encomiables, alguien, yo mismo por ejemplo, que se interesara realmente en conocer los detalles de las vicisitudes que marcaron los últimos años, meses o días de Willy, de Guillermo Ríos, para utilizar el nombre con el que fue inscrito en el registro civil, encontraría muy escasos datos, la mayoría inconexos o desenfocados, como los contornos nebulosos
de una mala fotografía que nos resistimos a romper porque no existe otra, y aceptamos, por lo tanto, con resignación, escrutar imágenes imperfectas. Incluso si esos últimos años, meses o días no hubieran sido observados desde tantos miles de kilómetros de distancia, que era lo que me había sucedido a mí, sino disponiendo de los más diversos contactos directos, de noticias a través de cartas intercambiadas regularmente, de asiduas comunicaciones telefónicas, etc. Habíamos sido compañeros en la escuela secundaria, 6 años hablando casi sobre las mismas cosas, las más inalcanzables del mundo, bajo los techos abovedados de un sombrío edificio constantemente en reparaciones, o con sectores clausurados durante largos periodos. Así eran aquellas conversaciones, las palabras más vehementes lograban alzar ante los ojos una delgada pantalla con figuras algo borrosas, también muy fugaces, del futuro. Respecto de las características de la narrativa acá en Córdoba, yo prefiero no hablar del conjunto de la narrativa, sino en todo caso referirme específicamente a determinados autores de Córdoba, entre ellos Sergio Gaiteri, Perla Suez, Carlos Schilling, Jorge Barón Visa y Federico Lavezo, porque en cada uno de ellos encuentro particularidades distintivas de escrituras diferentes que me resultan sumamente atractivas y originales. En el caso de Perla Suez es una concisión y una economía, digamos, de las frases, y eso se nota en Complot o en Letargo, por ejemplo, dos novelas que ella ha publicado. Y si hablo de frases, tengo que decir que en el caso de Schilling también es la frase la que este escritor trabaja arduamente, y que lo hace a través de una rigurosa elaboración que tiene como toques o sesgos nabokovianos, me refiero a un escritor que él admira mucho, que es Vladimir Nabokov. En el caso de Federico Lavezo, específicamente en un libro de cuentos que se llama Locales Propias, porque se refiere a noticias, digamos, que eso está narrado en uno de los cuentos. Lo que Lavezo, digamos, examina a fondo, y que a mí me resultó fascinante, es la temática, digamos, de la espera a la cual están sujetos los actos humanos. En el caso de Jorge Barón Visa, con su novela El desierto y la semilla, fue la única novela que él escribió, y en su desarrollo él trabaja autobiográficamente una experiencia extrema que sufrió, digamos, a raíz de una situación familiar conocida por todos, y que él se puso como meta, digamos, contar literariamente lo que había sido el suicidio, digamos, de su madre, luego de haber sufrido una agresión muy desgarradora. Y de Sergio Gaiteri, que conozco sus cuentos, y en los cuales lo que yo me permito destacar, digamos, es que su enfoque, digamos, de la vida diaria, de la vida cotidiana,
no se limita solamente a una suerte de relevamiento o de realismo fácil, digamos, de aquello que los rodea a los personajes, sino que por debajo de esa vida cotidiana subyace algo que suele ser inquietante o que puede transmitir una cosa distinta a lo que se le surgía, digamos, del texto, digamos, relacionado con la vida diaria.